Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos 3 minutos hasta que se conecten el resto de estudiantes y comenzamos con la clase. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Listo, buenas noches con todos. Vamos a comenzar lo que es la clase. Inge, no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, se le escucha. Inge. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la clase, bueno, con la semana número 9. Vamos a ver lo que es la clase de la anterior semana, lo que teníamos planificado sobre los amplificadores, pero primero vamos a comenzar tomando lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Byron Basantes. Presente, Inge, buenas noches. Diego Bedón. Presente, Inge. Alex Caiza. Buenas noches, presente. Richard Chano. Génesis Jiménez. Buenas noches, Inge, presente. Luis Macas. Buenas noches, ingeniero presente.
Oscar Maldonado. Presente, ingeniero. Cristian Oña. Presente, Inge, buenas noches. Pablo Palacios. Presente, Inge, buenas noches. Milton Ramos. Presente, Inge, buenas noches. Jorge Taco. Déjenme abrir el chat porque creo que alguien me contesta por el chat. Taco está por el chat, listo. Rommel Tinitana. Presente, Inge, buenas noches. Pablo Traves. Presente, Inge. Jessica Spin. Presente, buenas noches. Edwin Isa. Edison Lalaleo. Presente, Inge, buenas noches. Julio Marmolejo. Presente, ingeniero, buenas noches. Sixto Martínez. Presente, Inge, buenas noches. Diego Núñez. Presente, ingeniero. Andrés Orozco. Presente, Inge. José Ollana. Buenas noches, presente, Inge. Jefferson Pinza. Presente, Inge, buenas noches. Y solo me falta Richard Chano. Richard Chano. Presente, Inge, buenas noches. Que no le respondí. Ya, no se preocupe. Listo, bueno, algunas indicaciones, como ya han de haber conversado con cada presidente del curso. Hasta hoy día tenían que subir lo que es el deber 1 para lo que es la nota de seguimiento del 60%, y hasta hoy tenían que haber subido lo que es el tema de el trabajo que les envió el anterior ingeniero. Entonces, el proyecto, más que todo el informe. Entonces, ¿todos ya subieron? Sí, Inge. Sí, Inge, ya subí. ¿Alguien que no subió? Inge, tal vez hay un link especial o son los mismos links que ya publicaron. Los mismos links, les volví a habilitar las fechas. Tiene una consulta, ¿hay que subir en PDF o solo en Word? En PDF, mis deberes siempre son Ya. en PDF. Ya, Inge. No les voy a hacer válido las normas APA por esta ocasión, pero ya de aquí en adelante todo lo que yo mande en normas APA, ¿no? Aquí ya podemos obviar estas dos actividades, las normas APA. Lo que sí tienen que presentar un nivel técnico, un informe técnico aceptable, ¿no? Entonces yo me pondré a calificar este fin de semana las notas y bueno, al paralelo A y B les daría las notas en el curso y a ustedes les publicaría en la página de inicio, les publicaría sus notas. Si no es el lunes, máximo el martes. Entonces ya les publicaría sus notas y ustedes cualquier novedad me pueden consultar por el mail, me pueden decir cualquier novedad. Con todo yo siempre los deberes reviso y siempre pongo los comentarios de abajo por lo que tiene la nota, entonces ya van a saber por qué tienen el comentario. Si me consultan, Inge. sí, díganme. Inge, disculpe una consulta. Dígame. ¿Sería considerable que se hace un poco flexible en esta presentación de este informe? ¿Por qué razón? Porque o sea, nosotros no conocemos la metodología como usted califica y en este informe nos estamos arriesgando todo el parcial. Como Sí. usted sabrá, o sea, digamos que sacamos un 5, o sea, estudiamos en todo el parcial mal. Sí, Y- yo les voy a considerar esa novedad de todo el parcial y por todo lo que me han comentado. Lo que sí, ustedes tienen que presentar un informe, no la metodología de cómo yo califico, ¿no? Pero un informe del nivel de la carrera que ustedes están estudiando de ingeniería, ¿no? Entonces, tienen que presentar un informe, aunque más que no sepan, un informe acorde al nivel en que se encuentran. Pero igual voy a tener consideración, no voy
a ponerme a hilar fino en los deberes, no lo voy a hacer. Más bien voy a ver que estén bien estructurados, que tengan sentido, que tengan por lo menos la idea de lo que hicieron, ¿no? La idea, porque si presentan un deber es que tuvieron alguna idea de que algo hicieron, ¿no? Entonces, sí voy a tener una consideración. Pero si no tienen ninguna estructuración del deber, presentan cualquier cosa por solo presentar, entonces obviamente por más que yo quiera ayudarles no va a ser posible. Entonces presenten un deber acorde al nivel al que están, ¿no? No voy a estar muy exigente porque entiendo las novedades que ustedes han presentado. Entonces, por eso les lo abrí de nuevamente y les comuniqué a los presidentes que si quieren actualizar sus deberes, lo podían haber actualizado, ¿no? Podían haber actualizado y mejorar sus deberes. Mauricio, la leo. Inge, una preguntita. ¿Hasta cuándo ya estarán subidas las notas en el sistema para poder visualizar todos los compañeros? Ya, yo las notas les doy la próxima semana y yo ya subo. Yo ni bien doy las notas, les digo, el día lunes le doy al paralelo A y B y si ya tengo, subo aquí en la página del Moodle, les subo que ustedes vean. Doy un día de observaciones. Si les subo el lunes, el martes doy un día de que cualquier observación, algún estudiante me diga, Inge, no sé qué pasa, y el día miércoles yo ya subo. Pero la próxima semana yo ya subo las notas. Oh, listo, Inge. Gracias. Entonces, más bien, vamos viendo quién levantó la mano. Génesis Jiménez. Sí, Inge, un favor, tal vez nos puede pasar el ejemplo que nos mostró la vez pasada de cómo hacía la compañera de unos paralelos más arriba de Ya. el ejemplo, por favor. Ahorita les voy a pasar, porque si no me olvido. Eso sí, háganme en acuerdo, porque soy medio olvidadizo. Por favor, Inge, muchas gracias. De una vez les paso el informe de la compañera. Esta compañera sí hace muy buenos informes de los que yo he leído. Hace muy buenas conclusiones, entonces, y usa bien las normas APA, entonces les voy a pasar. Génesis me dijo, Génesis. ¿Y el otro compañero, cuál es su correo? ¿Cuál es su nombre, el otro presidente? La leo, creo que es. Sí, Inge, la leo. Edison, la leo. Formato. Aunque en esta semana va a ser ejercicios, ¿no? Va a ser 3 ejercicios de deber esta semana. Entonces, no se preocupen para esta semana. Estimados estudiantes, adjunto formato de informes técnicos. Denme un ratito, ya les contesto todas las preguntas. Saludos cordiales. Javier de la Torre. A ver. ¿Dónde estás? Déjenme descargarme un deber porque no les tengo aquí a la mano. Denme un segundo. Denme un segundito, si no me olvido. Esa compañera es de televisión digitales. Vamos, ella creo que es de paralelo 1, paralelo C.
Y ahí les envío el formato. A ver, ¿alguien más tenía preguntas? Javier Ramos. Inge, una preguntita. La verdad me perdí un poco con el deber uno que dijo que, A ver, o sea, la verdad yo sí le hice un par modificaciones, pero, o sea, la verdad ese deber se acordaba o era algo por el estilo de un video que tocaba ver, Inge. bueno, Eso no lo entiendo bien, o sea, cómo va a calificar. O sea, me perdí la verdad, Inge, o sea, ya, porque yo hice de acuerdo a ese video más o menos. el Y claro, deber, yo modifiqué un poco de cosas y ya. ya, el deber, yo vi que son 5 preguntas técnicas que les ha hecho el ingeniero. No sé si es un video o no, pero son preguntas técnicas para un ingeniero. No necesariamente tenían que haber hecho de ese video, sino de cualquier bibliografía de internet y comprender las preguntas técnicas. Realmente eran muy sencillas. Entonces, un ejemplo, ¿cómo voy a calificarnos? Si les pregunta qué efectos tienen las comunicaciones en radiofrecuencia y me comienzan a hablar de ganadería, tendrán 0 en esa pregunta. Entonces, tienen que tener algún sentido del tema que les están preguntando, ¿no? Yo que revisé las preguntas, vi el deber es sumamente sencillo. Es temas que podrían haber consultado en internet, nada complicado. Entonces, la cosa es que Inge, tiene algún sentido sí, con lo los que pasa siguientes es que el Inge dijo que no quería nada de internet, sino de lo que nos dio él de Bueno, acuerdo a la pero clase. eso el Ajá. ingeniero, Sí, sí. no O conmigo. sea, era por eso eran las notas que teníamos. Claro, Ajá. entonces la cosa es que tenga sentido la pregunta que les hizo el anterior ingeniero, ¿no? No me van a contestar cosas como que las radiofrecuencias utilizan el espectro radioeléctrico, punto. Algo así, ¿no? Algo que ya sea un mayor elaborado, más que todo. Y eso sí, les pongo claro, a mí me molestan las conclusiones sencillas y van a ver más adelante. Yo doy un tema, doy televisión digital y hay estudiantes que dicen, se concluye que la televisión digital usa un medio de comunicación digital, punto. A ese estudiante le pongo 0 en conclusiones. Entonces, tienen que tener conclusiones de mayor desarrollo, ¿no? Igual en las preguntas, la cosa es que sean técnicas. Igual no me va a poner ni muy exigente, ya les dije, no voy a estar muy exigente en lo que es en este parcial. Ya de aquí en adelante ya saben las reglas que tenemos. Sixto Martínez. Inge, buenas noches. ¿Es válido si es que elijo quedarme con la nota del deber que yo tengo? Sí, yo les dije a los presidentes, ¿no? Si Ya. quieren tener esa nota, era para los que querían mejorar y para los que no presentaron. Para los que Ya, querían Inge. mantener su nota, perfecto, mejor. Ya, Inge, gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta? Oscar Maldonado. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Quería hacer una consulta respecto, bueno, al deber 1, ¿no? Bueno, en mi caso yo ya subí el deber, el mismo día que nos dijo el ingeniero todo este aspecto. Pero, como usted dice, las personas que quieren que les modifique la nota, ¿debo volverlo a subir nuevamente o le dejo nomás el archivo? No, pues si quiere subir la nota, usted modifica, actualiza el deber nomás. Borra el que está y sube. A mí me sale quién actualizó el deber y a quién califico. Ah, ya. Listo, ingeniero. Si Muchas no, gracias. si no quieren actualizar, a mí me sale que no modificó y se va, ¿no? Si tenía 0.1 y no modificó, se va con 0.1. Quiere decir que no subió. Ya, listo. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hasta hoy día era, ¿no? Por si acaso. Damián Pinza. Damián Pinza, levantó la mano. Una pregunta con respecto al proyecto. Yo le subí el PDF y le subí en un RAR la simulación. No sé si hay algún problema con eso o solo el PDF. No hay problema. Si ya subieron las simulaciones, todo eso no voy a revisar las simulaciones realmente. Porque en el informe debe estar el resultado de la simulación. Me imagino que ustedes ya debieron haber hecho el print de todo, debieron llegar a una conclusión, el análisis técnico, matemático. Entonces, yo voy a leer el informe. Entonces, pues si ya subieron, ya, no hay problema. Ok. Luis Macas. Inge, buenas noches. Una cuestión. Con el anterior ingeniero también hubo un problema de que él se
Se fue el audio. No le escucho. Aló, Inge, buenas noches, ¿me escucha? Ahí sí. Disculpe. Con el anterior ingeniero también hubo el problema de que él se bajaba los archivos. Si, por ejemplo, los puntos raros, los zip, se les dañaba. Entonces él directamente ya ponía 0. No, En yo este no, caso- yo no soy así, yo no soy tan estricto. Ponerle 0 si En está este caso, dañado. si es que llega a detectar usted que algún archivo no se le abre, nos contactaría para poder enviarle de alguna manera. No, más bien yo le pondría la nota, a ver, ¿cómo haríamos? Si yo no puedo abrir porque está comprimido, que creo que es muy difícil que no pueda abrir un archivo si solo está comprimido, yo le pondría la nota 0, pero usted puede, ya le dije, ¿no? Usted puede visualizar el día lunes, máximo el martes su nota y me dice, Inge, sí está, y me manda solo el informe. Solo quiero leer el informe, no las simulaciones. Entonces, más bien, ahorita que tiene la oportunidad, no le mande comprimido, más súbale solo el Word o el PDF. A mí me gusta que suban en PDF el archivo para poder leer, visualizar. ¿Qué pasa si ustedes suben en Word? Yo a veces el Moodle no hablo en los Word y toca estar descargándome y es más trabajo. Entonces, súbalo en PDF para yo poder leer directamente en el Moodle y pongo la nota directamente y no me complico mucho. Suban en PDF. Ok, gracias. Diego Bedón. Sí, Inge, buenas noches. Justamente de lo que estaba hablando. Yo subí el proyecto, la simulación y el PDF comprimido. ¿Le modifico o le dejo ahí, Inge? No, déjenle, porque yo me bajé algunos comprimidos y sí valía. Pero si quieren estar seguros, por su seguridad, yo voy a leer solo el informe en PDF. Ah, ya. Soy realista, yo voy a leer el PDF, el informe. Ya, Inge. Entonces, para evitar problemas, le voy a modificar mejor. Listo. ¿Sí? Ya, gracias. Gracias, Inge. Listo. Vamos a comenzar con la clase. Ya creo que estamos claros. Ya les mandé el formato a los compañeros. Ellos me imagino que les darán llegar. Hasta hoy día podían subir. Yo les avisé al presidente, creo que el día martes a los presidentes. Entonces hasta hoy día pueden subir porque me voy a calificar el fin de semana. Listo, listo. Comencemos con la... Ingeniero, la lista a mí no me tomó. todos están en lista, creo. Nadie me faltó. Usted es Marmolejo. Sí. No, sí está presente. Ah, ya, a ver. Comencemos que vamos a... vámonos. ¿Dónde estás? Dame un ratito, ¿dónde estás? Tun. Listo. Yo desactivo el audio por dar el video por el tema de optimizar el internet. Cualquier consulta me hacen por audio, por chat, no hay ningún problema. Vamos a comenzar. Esto teníamos que haber visto la anterior semana, pero como las autoridades no nos dejaron dar las clases, entonces toca verlo hoy día, ¿no? ¿Qué nos toca ver? La clase de amplificadores de potencia. Hay varias clases de amplificadores que existen en la actualidad para lo que es amplificadores de potencia y más aún amplificadores de potencia de bajo ruido. Pero hay que conocer las diferentes clases que existen en la actualidad. Y estas se dividen en dos grupos, ¿no? Tenemos las clases A, B, C. También hay la AB, que es una modificación entre A y B. Estas son de acuerdo al ángulo de conducción de la onda entrante y la onda saliente. Entonces, estas son unos amplificadores que se utilizan y tienen su ángulo de conducción para una mayor eficiencia de acuerdo a la señal entrante y la que vamos a tener a la señal saliente. Y finalmente tenemos los amplificadores D, E, F, G, hasta la T,
hay amplificadores. Estos amplificadores ya son unos amplificadores más modernos. Son amplificadores ya de conmutación digital, utilizan el PWM. Son amplificadores mucho más eficientes. Entonces, estos amplificadores van a tener una eficiencia casi del 100%. Pero vamos a comenzar viendo los amplificadores de conducción, ¿no? Vamos a comenzar viendo esos amplificadores. Analizar los diferentes tipos de amplificadores de potencia y comprender su diseño. Eso va a ser el objetivo de la clase. Las clases de amplificadores, vamos a una introducción, ¿no? El amplificador de potencia, PA, es la última etapa de un transmisor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos luego de que tenemos todo armado, el sistema de transmisión, tenemos la última etapa que es la etapa de potencia. Esta etapa de potencia, ¿qué va a hacer? ¿No? La señal que va a ingresar antes del amplificador la va a amplificar, valga la redundancia. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros luego de haber hecho todo el proceso, sea un proceso analógico hasta en lo que es digital, siempre va a haber una etapa de amplificación de señal para que pueda ser luego modulada si es una comunicación digital o si es una comunicación analógica como FM, AM o telecomunicaciones UHF o VHF. Siempre tiene que haber una etapa de amplificación. ¿Y qué se busca en los amplificadores? Tener el mayor eficiencia posible con el menor uso de potencia posible. Entonces, por un lado, ¿qué vamos a tener? Mayor eficiencia, pero teniendo una menor potencia o utilización o uso del amplificador. Es por eso que voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando se diseñaban antes de amplificadores, no sé si alguien conoció lo que es las torres de HCJB ¿cómo se llama? En Pifo. Las torres de Pifo, para poder transmitir, ellos tienen agua fría corriendo permanentemente. Ya no creo que lo sigan, no sé, yo también haber sido pequeño en esa época. Eran amplificadores antiguos. Tenían agua corriendo, fría corriendo, para poder enfriar los amplificadores por el uso de potencia y energía que consumían. Y eso calentaba piscinas que luego iban los usuarios a poder, o la gente que trabajaba ahí se metían en las piscinas porque eran piscinas calientes. ¿Y por qué se calentaban? Por la etapa de amplificación que hacían los amplificadores, valga la redundancia, ¿no? Pero ya la tecnología ha ido variando. Ya tenemos varios modelos de amplificadores. Esto que les comento nacería hace unos 30, 40 años y bueno, en esa época HFC, yo era niño, aún me acuerdo de que utilizaban esas tecnologías. ¿Qué más? Tiene como misión de amplificar la potencia de la señal, no necesariamente la tensión, y transmitirla a la antena con la máxima eficiencia. En eso se parecen a los amplificadores de baja frecuencia. Entonces, son medios parecidos a los amplificadores de baja frecuencia, ¿no? Van a amplificar la señal de salida. Pero aquí hay temas de distorsión o falta de linealidad que pueden ser importantes. Eso veremos la próxima clase. Clasificación de los amplificadores. Los amplificadores de potencias tradicionales emplean dispositivos activos como los TVJs. Ya saben los TVJs, o que son los transistores que conocemos comúnmente, ¿no? El NPN, el PNP, eso han de haber visto en la clase, en la materia anterior, ¿no? Circuitos electrónicos, me imagino que han de haber visto. También hay los MOSFET, que se comportan como fuentes de corrientes controladas por tensión. Estos se clasifican atendiendo a la fracción del periodo de la señal en los que los dispositivos permanecen en conducción. Si la entrada es una función sinusoidal, su argumento se incrementa a 360 grados a cada periodo de señal. La fracción del periodo en que los dispositivos conducen se miden por el semiángulo de conducción, que está comprendido entre 0 y 180. Se definen no 3 clases, sino varias clases de amplificadores. Tenemos los amplificadores tipo A. Déjenme
tener aquí. ¿Conducen siempre? ¿Qué quiere decir si conduce siempre? Si nosotros tenemos la señal sinusoidal, tenemos una señal sinusoidal, a la salida vamos a tener la misma señal sinusoidal, pero amplificada. ¿Qué conduce? 2pi, ¿no es cierto? 360 grados. Tenemos los amplificadores AB. Estos son una mezcla, ¿no? Conducen medio periodo y un poquito más. Yo les puse así, y un poquito más para que puedan entender. Estos son los amplificadores, son parecidos a los B. Los B vamos a estudiar, que son los push-pull, que son los más conocidos y los que más se utilizan también en la actualidad. Estos amplificadores, los AB, nosotros tenemos la señal así, ¿no es cierto? La de entrada, igualita. Y en la salida vamos a tener algo así. Medio periodo, pero un poquito más. Así. Esos son los amplificadores AB, es una mezcla, ¿no? Luego tenemos los amplificadores C y los amplificadores B, perdón. Los amplificadores B conducen no 1080 grados, aquí hay un error. Son 180 grados, aquí hay un error, disculpen, hay un error. Conducen 180 grados, ¿por qué? Tenemos la señal de entrada. Y aquí solo vamos a tener a la salida la señal amplificada, pero solo 80 grados, ¿no es cierto? De ahí tenemos los amplificadores clase C. Estos también tienen una eficiencia muy grande, casi parecido a los DEF. Estos amplificadores clase C también tienen una eficiencia bestial para poder utilizar. Tenemos la siguiente forma, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estos amplificadores. Tenemos la misma señal. Y a la salida, ¿qué vamos a tener? Ya no vamos a tener la misma señal, ¿no? Voy a tratar de hacer entrecortado la señal. Solo conduce en un periodo de tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo y en un ángulo específico, en un teta y en un teta 1. Entonces, como pueden ver, el transistor no está operando como en el clase A. Toda la onda, ¿no? Solo opera en esta parte de aquí. Entonces, su eficiencia es muy grande. Su eficiencia es muy grande y el nivel de potencia también es muy bajo. Son unos amplificadores bestiales que tienen una eficiencia bestial. Entonces, tenemos que a la salida vamos a tener que en vez del pico, vamos a tener esta señal de aquí. Y los amplificadores tipo DEF ya vamos a tener que tenemos conmutados, ¿no? Tenemos algo conmutados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió esto? Luis Macas. Dije, algo que no entiendo de los amplificadores de potencia es, o sea, los amplificadores, aparte de amplificar, le acotan a la salida. Pero eso no distorsiona la señal también. La información no se distorsiona. Vamos a hacerle un ejemplito con el clase C. Voy a abrir un Bloomberg. Yo tengo una página aquí. Le voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo para que se entienda esta parte de aquí. Sí ven la hoja en blanco, ¿no es cierto? Sí. Ay, miércoles. Tenemos estos amplificadores, ¿no es cierto? Vamos a utilizar este de acá mejor. Ay, ¿dónde está? Ya. Tenemos esta señal, ¿no es cierto? Tenemos esta señal de aquí. Vamos a hacer con el clase C, que es el que más supuestamente perdería información, ¿no es cierto? Tendría así la señal, ¿no es cierto? Tendría así la señal.
viene por la etapa de amplificación. Viene la etapa de amplificación. Y este es un clase C. ¿Qué hace aquí el clase C, no es cierto? Voy a dibujar toda la onda nuevamente, pero solo para que vean. Disculpen, no soy muy bueno dibujante. Entonces, realmente, lo que va a conducir son en estos ángulos de aquí, solo esta señal. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es esto de aquí. Una onda sinusoidal así. Igual aquí, ¿no? Tenemos una onda sinusoidal aquí. Y una onda sinusoidal aquí. ¿Qué pasa? Hubo un matemático que nos dijo que con una fracción de información yo puedo recuperar toda la onda, ¿no? Este matemático se conoce como Fourier, ¿no? Fourier me dijo que si yo conozco una parte de la información, yo puedo conocer toda la información faltante. Entonces, aquí ya vienen luego otras etapas, donde estas etapas utilizan ya la transformada rápida de Fourier para poder recuperar toda la información. Realmente lo que se utilizó es esta parte de aquí amplificada. Entonces, realmente no se pierde la información, sino que se obtuvo una parte de esta información, la parte principal. Lo mismo pasaría con un clase B, ¿no es cierto? Con el clase B, que es el común, que el que más se utiliza, el clase B. Tengo así, ¿no es cierto? Entonces, como tengo esta información, pierdo la parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo recuperar la parte de aquí abajo mediante las transformadas rápidas de Fourier o las ecuaciones de Fourier. Entonces, así es como funciona. La idea es amplificar esta señal, ¿no? La idea es amplificar la señal de potencia y tener aquí partes que podamos luego poder recuperarlas. Pero eso se hace en otra etapa. El amplificador únicamente me va a amplificar la señal que yo quiero tener. Entonces, aquí solo amplifico y la señal es más chiquita. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí. Muchas gracias. Entonces aquí está el mismo gráfico, ¿no? Tenemos el clase A, el clase AB, que les decía que yo les puse ahí, conduce un poquito más. ¿Esto por qué? Porque estos amplificadores de aquí, el clase B tiene un problema, el clase B tiene un problemita. El clase B a la salida sería así, ¿no? Si nosotros ya recuperamos la información. Tendría que esperar los 0,6 o los 0,7 voltios para poder conducir el amplificador. Entonces aquí el clase B se adelanta a esto. El clase B ya se adelanta y le dice, yo ya estoy listo para conducir, ya no esperes los 6 voltios o los 7 voltios para entrar en conducir. Entonces por eso el clase B también tiene una mayor eficiencia que el clase, bueno, no tiene mayor eficiencia, pero tiene el beneficio de que ya está listo para entrar en conducción. El clase B, medio periodo, y el clase C es pequeñito, ¿no? El que vimos. Y aquí está del clase D al T, ya son conmutaciones digitales, ¿no? Conmutaciones ya de ondas bien chiquitas, son conmutaciones que tenemos. Déjenme cerrar esto que se abrió algo aquí de gana. Ya, entonces, clasificación de los amplificadores de potencia. Las clases de amplificadores se agrupan principalmente en dos grupos básicos. Los primeros son los amplificadores de ángulos de conducción controlados, se clasifican y son los que más comunes, A, el B, el AB, el C, y se definen por la longitud de estado de conducción en alguna parte de la forma de onda de salida, de modo que la operación del transistor de la etapa de salida en algún lugar entre estar completamente encendido y completamente apagado. El segundo conjunto de amplificadores son las nuevas clases de amplificadores denominados de conmutación, ya son pulsos. Tenemos el D, el E, el F, el G, el ST, etcétera.
ustedes tienen que consultar lo que es los amplificadores. En el foro que yo les puse esta semana, van a tener que consultar el amplificador clase D. Entonces, para que puedan hacer el foro, ¿no? Y igual les he puesto un documento ahí en el material de apoyo. Usan circuitos digitales, modulación de ancho de banda de pulsos para cambiar constantemente la señal entre encendido y apagado, impulsando la salida con fuerza en las regiones de saturación y corte de el transistor, ¿no es cierto? Vamos a ver el amplificador clase A. Este tipo de amplificador, el elemento activo está siempre en zona activa, valga la redundancia. De todos los tipos, es el que menos distorsión presenta. Obviamente, ¿no? Yo voy a lo que tengo en la entrada, tengo a la salida. ¿Pero qué causa eso? Que el amplificador esté siempre trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué causa eso? Mayor potencia, mayor uso de energía, lo que les decía con el ejemplo que les puse en el principio. En consecuencia, el ángulo de conducción es de 360 grados. Conduce permanentemente y es una réplica de la señal entrante. Este tipo de amplificador es comúnmente usado en los transmisores de banda lateral única. Aquí tenemos un esquema a un amplificador de señal, de una pequeña señal de las configuraciones básicas, lo que es el emisor común. Para transistores hay dos tipos, ¿no? El resistivo, en el que tenemos aquí en vez de esta bobina tenemos una resistencia, y el inductivo, que también es muy utilizado. Y tenemos este esquema que podríamos tener. Esto lo podemos simplificar acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la señal es corriente alterna? ¿Qué pasa con el inductor? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa en corriente alterna? ¿Qué pasa con corriente continua, con los capacitores? Se comporta como un circuito abierto en continuo. ¿Cuál se comporta como un circuito abierto? El capacitor. Ya. ¿Y en corriente alterna? Desfasaría la tensión. No. ¿Cómo se comporta un capacitor en corriente alterna? Se opone a los cambios de tensión. No, ya vimos que es un circuito, ya lo que dijo el compañero, ¿no es cierto? Almacena energía en forma electrostática. Bueno, ya sí entienden la teoría, pero estoy hablando de circuito abierto y circuito cerrado, ¿no? ¿Cuándo se comporta como un circuito abierto? ¿Cuándo se comporta como un circuito cerrado? Para lo que no saben, ¿no? En corriente alterna, el inductor se comporta como un circuito abierto. En corriente continua, como un cortocircuito. En cambio, en un capacitor, es lo contrario, ¿no? En corriente alterna es un cortocircuito y en corriente continua es un circuito abierto. Eso es lo que forma, ¿no es cierto? Si aquí hablamos que estamos en corriente alterna, estamos la señal alterna, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Vamos a tener este circuito resultante. Y si tenemos voltaje por corriente, podemos tener una fuente de corriente por RL. Entonces, podríamos simplificar a esto un circuito clase A, ¿no? Lo importante es que entiendan, ¿no? En corriente alterna y corriente continua, cómo se comportan los capacitores y los inductores. Eso es básico, ¿no? Nos enseñan en circuitos eléctricos. Tenemos dos tipos de amplificadores, los decía, ¿no? Teníamos el tipo resistivo, donde tenemos la resistencia, tenemos la fuente, tenemos la fuente aquí también sinusoidal, que puede ser voltaje o no. Y tenemos el inductivo, que tenemos el de acá. Tenemos los dos tipos. ¿Cuál va a tener más eficiencia? Este creo que está alrededor del 25%. Y este está alrededor del 50%. Este circuito ya lo han de haber hecho 1000 veces en electrónica, ¿no? En comunicaciones electrónicas, no sé cómo se llama la materia anterior, pero han de haber ya desarrollado estos circuitos, entonces deben saber
que esto es base, esto es colector, esto es emisor, esto aquí es la juntura entre aquí, es beta, que puede ser 0,6, 0,7. Aquí tenemos el voltaje colector-emisor, etcétera, ¿no es cierto? Eso sí ya han de saber toda esa teoría, me imagino. Entonces, ya es más simple explicarles lo que vamos a analizar la clase de hoy. Y aquí tenemos también los circuitos clase A, pero con un inductor. Aquí siempre utilizan un par en que siempre está un capacitor con un inductor. Se llama un circuito resonante. Esto se llama un circuito resonante que sirve para los armónicos que se introducen dentro de la señal de origen para que no exista distorsión a la salida. Siempre se pone este circuito. El clase C lo utiliza mucho acá arriba para el ángulo de conducción. Entonces tenemos las ondas sinusoidales, la señal en colector, ¿no es cierto? Tenemos la señal de colector. Como vamos a tener un voltaje, vamos a tener que sobre ese voltaje se va a sumar la señal sinusoidal. Tenemos la señal de salida, el voltaje de salida, que es una señal también. Y tenemos el voltaje CC, ¿no es cierto? Sobre el voltaje CC también se sube el voltaje que tenemos a la salida. Una cosa que siempre tienen que tener en claro, el voltaje DC siempre va a ser el voltaje del colector en una clase A en el punto Q, ¿no? En el punto Q. En el punto donde ya entra en conducción, ¿no es cierto? En el punto de conducción. Y aquí tenemos la gráfica para un tipo de amplificador clase A. Esto es un tipo de una recta de carga alterna, de corriente alterna. Tenemos que en el punto Q, tenemos que es IC, la corriente IC. Y en el lado del voltaje tenemos que es del voltaje sobre 2. Entonces, así es como tenemos, esto ya es típico de un amplificador clase A. Esta es su gráfica de conducción. Siempre va a tener esta forma. Y ICQ en la recta de corriente de colector. Y en lo que es el voltaje colector emisor, tenemos que es voltaje CCC sobre 2. Ahí es el punto Q donde comienza el tema de la conducción, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gráfica común de un amplificador tipo A. Y tenemos aquí, vamos a sacar el IC máximo, ¿no es cierto? El IC máximo va a ser el ICQ. El ICQ, ¿no? Va a ser el IC máximo cuando ya comienza en el punto Q. Ahí es cuando ya comienza la conducción. Y vamos a tener la potencia. Vamos a sacar la fórmula de la potencia. Nosotros para poder tener la eficiencia en todo sistema de comunicación, vamos a tener, si ustedes en televisión digital, bueno, ustedes no saben, ¿no? Siempre tengo en un codificador, tengo la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida, tengo la relación de compresión y de eficiencia. Una tasa de eficiencia, siempre tenemos los bits de datos sobre los bits totales, etcétera, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener que la eficiencia es PL, la potencia en la carga sobre la potencia que disipa el transmisor. Ese es el cálculo a esto debemos llegar y debemos calcular la potencia en la carga y la potencia que disipa, la potencia continua que disipa el capacitor. Eso debemos de encontrar. Pregunta, ¿por qué será ICQ al cuadrado sobre 2 de aquí la potencia? Potencia, ¿a qué es igual potencia, no es cierto? Para los que no saben, ¿no es cierto? Potencia es igual a I por R, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y por R también tenemos que potencia es igual a, bueno, PIP también, ¿no es cierto? Etcétera. Tenemos varias fórmulas, pero nosotros vamos a tener que sacarlo sobre I por R. Tenemos que sacar I por R, ¿no es cierto? Esta I es la I del colector. Esta potencia es igual a la I del colector
por RL, ¿no? Por RL. Así sería potencia. ¿Por qué tenemos IC cuadrado sobre 2? ¿Por qué tenemos IC cuadrado sobre 2? Si la fórmula dice que es ICQ por RL. ¿Y que por la ley de Ohm era? La ley de Ohm ya hicimos, ¿no? Ya calculamos. La ley de Ohm dicen, y la ley de Ohm es para voltaje, ¿no? Voltaje es corriente por resistencia. De ahí también podemos... Es para la potencia, ingeniero. La potencia, ya. Pero ¿por qué dice la potencia es igual a corriente por resistencia? ¿Pero por qué está al cuadrado sobre 2? Al que me dice le pongo un punto extra a un deber de mí que yo mande en este periodo. 10, 9, 8. Porque es la corriente máxima la que puede alcanzar el circuito en amplificación. Ya es la corriente máxima, ya que es igual la fórmula. Es 6. I cuadrado por R es la potencia, pero como... I cuadrado por R no es. I por R es la potencia. I por R... No, I cuadrado, I cuadrado por R. Ya. Pero nosotros queremos sacar... ¿Por qué está sobre 2? I cuadrado, sí está bien, lo que dice el compañero. I cuadrado por R. Está bien, yo me equivoqué. I cuadrado. Sí, porque ahí sería el voltaje. Claro, ahí sería el voltaje. Sí, ahí está bien. I cuadrado por R. ¿Por qué sobre 2? Arriba también, corríjale. Máxima. Si arriba es por 2. Si aquí yo me equivoqué, perdón. Este es un error mío. Déjenme borrar. Bueno, quedémonos con la de abajo, es lo mismo. ¿Por qué tenemos que es IC cuadrado dividido para 2? Al que me dice tiene un punto extra en cualquier deber. Es de la... Me dijo, del está bien. voltaje pico. Es del punto intermedio, Inge, porque es el ¿Quién dijo el punto voltaje cubo. pico? Inge presente, José Ollana. Ya, correcto, esa es la respuesta. ¿Y qué es, cómo se llama en una onda sinusoidal, cómo se calcula el voltaje pico? El RMS. Es la raíz de 2. Eso, la raíz de 2. ¿Cuál es su nombre? José Ollana. José Ollana se ha ganado un puntito en un deber. ¿En qué paralelo es? A o B. ¿Qué paralelo es? C o D. Paralelo D. Estoy bien. Ollana. Y otra preguntita para otro puntito, por... Ahí yo voy preguntando de vez en cuando, les digo, siempre hago a veces interactivas las clases. Listo, ya lo anoté. Para un puntito. ¿Cómo se calcula? ¿No es cierto? Voy a anotar aquí. Esta frecuencia, esta corriente de aquí, realmente es una corriente RMS, ¿no es cierto? Al cuadrado. Por 2. Y sabemos que potencia, la corriente IRMS es la corriente ICQ por 2 dividido para la raíz de 2, ¿no es cierto? Para la raíz de 2. Chuta, no puedo poner raíz de 2 aquí, pero imagínense que aquí es la raíz de 2. Ya, no puedo, ya no me dio tanto. SQRT. No me dio tanto el teclado. Entonces, por eso es que tenemos ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una onda sinusoidal, ¿no es cierto? Tenemos una onda sinusoidal. Tenemos una onda sinusoidal. Si yo quiero calcular aquí, esto es I por raíz de 2, ¿no es cierto? Esto es igual a I, lo que se conoce RMS. Entonces, lo que dijo el compañero es correcto. Y tenemos esa fórmula, finalmente tenemos la fórmula de aquí. I cuadrado sobre 2. Como ya estaba el cuadrado, se fue la raíz y quedó el 2, ¿no es cierto? Y tenemos por RL, ¿no es cierto? ¿Se comprendió? ¿Todos comprendieron eso?
Bueno, me imagino que sí. Sí, Inge. Ya. Entonces, continuamos, ¿no? Tenemos que calcular, ¿qué les dije? El PLAC y el PCC. Entonces, ¿qué dato nos falta aquí calcular? El ICQ, ¿no? Tenemos que calcular el ICQ. El BCC, de acuerdo al gráfico que tenemos, es el ICQ RL más RE más el voltaje colector emisor. Tenemos que el ICQ es el voltaje CCC menos el voltaje colector emisor sobre RL más RE. Esto ya teníamos de dato. ¿Se acuerdan de la gráfica? Y aquí también está de dato. Eso es la gráfica para un amplificador operacional. No es operacional, un amplificador tipo A. Que el BCQ es BCC sobre 2. Entonces, esto reemplazamos aquí y tenemos que el BCC menos BCC sobre 2, todo ya tenemos sobre BCC y tenemos esto de aquí, ¿no? El ICQ es BCC 2 sobre RL más RE. Ustedes han de haber estudiado y siempre el RE es muy chiquito, ¿no? Esto tiende a 0. Porque el RE que le ponen en la resistencia en el emisor siempre es muy chiquita comparado con la RL que tenemos o la carga que vamos a tener. Siempre tiende a 0. En los diseños, ya se han de haber visto en comunicaciones o en electrónica. De ahí reemplazando en la potencia ya sacamos ICQ, ¿no es cierto? Sacamos ICQ. ICQ lo vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí que ya lo teníamos. Y tenemos esta fórmula de acá. Esta fórmula es la que tienen que conocerse, ¿no? La potencia de aquí. Y como ya les dije, RL es mucho más grande. La fórmula para un amplificador de potencia con una resistencia es BCC al cuadrado sobre 8 por RL. Esta es la fórmula que tenemos que calcular. Ya hemos calculado, tenemos hasta ahorita la potencia en la carga en corriente alterna máxima, ¿no es cierto? Porque calculamos en su pico. ¿Sí? Fácil, ¿no? Vamos ahora a la parte continua. Esto es lo que siempre tienen que aprender. En cualquier amplificador, la parte continua de un amplificador siempre es BCC por ICQ, ¿no? Por la corriente del colector en el punto Q. Siempre. Esta es fórmula, por si acaso. En cualquier clase A, B, C. Siempre es esta formulita. BCC por ICQ. Entonces, ICQ ya tenemos que es BCC por 2 sobre RL más RE. Vamos a hacer el tipo de potencia, ¿no es cierto? La potencia de CCC, ya tenemos I. Ahora tenemos que multiplicarlo por B. Entonces, aquí reemplazamos lo que obtuvimos con I. Reemplazamos esto de aquí, ¿no es cierto? Para lo que no les ven, no le visualizan. Nuevamente vemos que RL es mucho más grande que RE. Entonces, esto tenemos que el PCC, ahora tenemos que el PCC, la fórmula, también para un amplificador con una resistencia es PCC, es BCC al cuadrado, 2 sobre RL. Este es más fácil de calcular, ¿no es cierto? Y más fácil de entender. Entonces, finalmente tenemos que, ya tenemos el PCL y tenemos el PCC. ¿Cómo calculamos el rendimiento? ¿Cómo calculamos el rendimiento? El rendimiento es la potencia alterna disipada en la carga. Esto, en otras palabras, es el PL en AC sobre la potencia continua que entrega la fuente, el PCC, que es igual a lo que ya vimos, ¿no? El BCC por el IQC, que ya calculamos. Entonces, esto es el rendimiento del amplificador. Cualquier amplificador que ustedes quieran calcular, así se calcula el rendimiento. Por 100, ¿no? Para tener el porcentaje de rendimiento de ese amplificador. Entonces aquí reemplazando, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar lo que calculamos en PL, en la potencia en la carga en corriente alterna sobre la potencia en corriente continua que da la fuente.
Y vemos que para un amplificador de potencia clase A, tiene un rendimiento del 25%. Son amplificadores completamente inútiles o para una potencia menor a 1 vatio. Un amplificador de televisión analógica, aquí en Quito, para una televisión analógica en UHF, utiliza 5 kilovatios, 10 kilovatios. Y este no llega ni a 1 kilovatio. Entonces, no nos serviría este de aquí. Pero hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, aquí un tema de la relación, ¿no es cierto? Señal de entrada, señal de salida y amplificada sobre VCC sobre 2. Entonces, ahí tenemos las rectas de carga. Este de aquí sería el punto Q. Este de aquí sería el punto Q, donde comienza el tema de la conducción, ¿no es cierto? Ahora, para el tema de un amplificador tipo A con una carga inductiva, un amplificador tipo A, tenemos que este es su diagrama característico. Tenemos aquí la carga en AC, la que está en azul. El punto Q de las rectas, ¿no es cierto? Tenemos las rectas de acuerdo a la corriente de entrada. Tenemos que es BCQ sobre, hagámosle aquí, subrayémosle para que le vean. El voltaje en el colector emisor en el punto Q sobre RL. Y aquí tenemos que es el voltaje colector emisor en el punto Q. Entonces aquí tenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente el inductor es un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ese tipo de fuente. Entonces vamos a calcular lo mismo. ¿Qué vamos a tener que calcular? Igual la potencia en la carga, la potencia en la carga en corriente alterna y la potencia que entrega la fuente en corriente continua. Entonces aquí está la parte matemática. IC, déjenme cambiar a esto, es igual a ICQ, ¿no es cierto? La IC es la misma ICQ, solo que en este punto de aquí, que es igual a menos RL por B, por el voltaje del colector, menos el voltaje CEQ, ¿no es cierto? Reemplazando esto de aquí de acuerdo a la gráfica. Tenemos que ICQ es voltaje del colector emisor en el punto Q sobre RL. Y el BCCQ es igual al BCC, ¿no? Porque es un cable. Dijimos que era un cable, ¿no es cierto? Era un cablecito. Es como cortocircuito. Esto es lo mismo. No hay ninguna resistencia donde haya un divisor de tensión. Entonces tenemos que ICQ es BCC sobre RL. Fácil, ¿no? Como no hay nada, es un cortocircuito, tenemos que BCC, el ICQ es BCC sobre RL. ¿Viste? Está facilito. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando el BCE máximo, cuando sea máximo, el IC es 0, ¿no es cierto? De acuerdo a esta gráfica. Cuando este punto sea máximo, el voltaje sea máximo aquí. Cuando sea máximo aquí, la corriente en IC es 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos datos. Ay, miércoles, perdón. Tenemos estos datos, ¿no? Que cuando el voltaje en el colector emisor es máximo, tenemos que la corriente en IC es 0. Entonces sabemos que el voltaje colector emisor máximo va a ser al voltaje colector emisor más ICQ por RL. Y sabemos que ICQ por RL, ya sabemos que es BCC y tenemos que el voltaje colector emisor máximo, el punto aquí, es 2 veces BCC. Entonces tenemos que el voltaje colector emisor máximo es 2 veces el voltaje de la corriente continua. Vamos a hacer ahora el cálculo de la potencia, el tema de la potencia que vamos
a calcular. Como es una señal sinusoidal, vamos a tener aquí que es una corriente IC máxima sobre la onda sinusoidal. Tenemos que IC máxima es en el punto ICQ, ya les indiqué. Entonces reemplazamos IC por ICQ. Entonces así tenemos en una onda sinusoidal. Como vamos a sacar la potencia, como ya dijimos anteriormente, la potencia para sacar el cálculo en una potencia en el valor pico, en una potencia en el valor pico, es o potencia RMS, es I eficiente también le conocen, o corriente RMS al cuadrado por RL, es ICM por raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Lo que sacamos y lo que ya concluimos. Tenemos que la potencia es igual a, ya sacamos lo que es ICQ, ¿se acuerdan? Ya sacamos la anterior vez. Sacamos que es BCC por RL para raíz de 2, en el caso del inductor, por RL. Y finalmente, despejando, tenemos la potencia en la carga máxima para cuando tenemos un inductor en el colector. Tenemos que es potencia en la carga máxima, es voltaje CCC al cuadrado sobre 2 por RL. Hemos calculado ya la potencia AC máxima, ¿no es cierto? O la potencia RMS, si la quieren conocer. Entonces tenemos que es BCC al cuadrado sobre 2 por RL. Entonces ya tenemos el primer dato. El segundo, hay que calcular la PCC, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular las diferentes potencias que vamos a tener. Tenemos que calcular el tema de la potencia máxima. Aquí la potencia máxima que vamos a tener en cada uno. Si lo ponemos aquí sería la potencia CCC, sería la potencia en el colector, la potencia en el inductor, en la carga y la potencia en el emisor, ¿no es cierto? Si despejamos, tenemos que la potencia en el colector es BCC al cuadrado sobre RL, porque ya tenemos la potencia CCC y tenemos la potencia en L, ¿no es cierto? Desplazando. Y tenemos que la potencia en la potencia máxima, cuando ya se descarga es 0, tenemos que BCC al cuadrado es sobre RL, de acuerdo al gráfico, ¿no es cierto? Entonces, finalmente la fórmula que tenemos en potencia, aquí hay un error, no es mínimo, es máximo, aquí hay un error, es máximo, es BCC al cuadrado sobre 2 sobre RL, que hay un error, no es mínimo, es máximo. Y finalmente reemplazamos, ¿no? PL sobre PCC, la misma fórmula, y tenemos que, haciendo los cálculos y reemplazando lo que ya hemos hecho, en un amplificador tipo A, pero con un inductor en el colector, tenemos un rendimiento del 50%, ¿no? Tenemos un rendimiento del 50% que ya es un mejor rendimiento y que ya nos permite manejar mayores niveles de potencia. Entonces, así tenemos los dos tipos de amplificadores. Ahora vamos a ver el amplificador clase B. El amplificador clase B, este es uno de los más utilizados con el AB. ¿Qué son el amplificador clase B? El amplificador clase B, los elementos activos están en zona activa durante la mitad de tiempo, vimos, ¿no? Está sobre 180 grados. Es posible utilizar el mismo esquema de la clase A, pero ahora el voltaje BBB es igual a 0,7 voltios. Tenemos que el voltaje que tenemos en la base, para que se entienda, es igual a 0,7 voltios, que nos llega al tema de la conducción por momentos para poder tener dos amplificadores. Vamos a ver que tenemos el push-pull, vamos a ver más adelante. De forma que el TBJ solo conduce cuando el voltaje sea mayor que 0. En este caso es imprescindible poner en paralelo un RL, un circuito LC sintonizado que elimine todos los armónicos y deje pasar la carga únicamente al componente fundamental. Entonces, lo que ya habíamos visto en un esquema LB. Entonces, así es un esquema push and pull, el que más se utiliza. Es el clase B. El clase B se le conoce como push
ampol. ¿Por qué? Porque mientras trabaja el uno, el otro no está trabajando. Mientras está trabajando este de aquí, el de acá abajo no opera. Viceversa, cuando este está trabajando, el de arriba no opera, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí un amplificador clase push-pull, clase B, donde tenemos dos transistores, tenemos la entrada y la salida. Siempre vamos a tener aquí el tema de las bobinas con una relación de las espiras para poder calcular el tema de los amplificadores. Entonces aquí ya los dos transistores se excitan desfasados 180 grados para cada uno, esté activo medio ciclo y no opere el resto. Los dispositivos son lineales y uno es fuente de corriente de media sinusoide y amplitud ICM, ¿no? Entonces ahí ya lo vamos a calcular, ¿no? El periodo de 0 a 2, la corriente que calculamos es una integral. Vamos a calcular la integral de la corriente en el colector en los rangos de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Si tenemos una señal sinusoidal aquí. A 2pi. Tenemos que esto es, finalmente, calculando ya la integral, tenemos que es 2 el voltaje del colector pico sobre pi por RL. Ya vamos a ver por qué dice RL'. Y de paso les voy a explicar. Ustedes, de paso les voy a explicar de aquí, porque me imagino que no saben. O les voy a decir RL'. A ver, vamos a hacer un ejemplito aquí. A ver a quién se quiere ganar otro punto extra. A ver, voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que se entienda por qué dice RL'. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, la carga. Aquí tenemos CCC, el voltaje CCC. Tenemos aquí el transistor. Tenemos la base. Aquí tenemos un voltaje de entrada. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no es cierto? Voy a poner aquí que esto es igual a esto de aquí. Y aquí tenemos la carga, ¿no? Aquí imaginémonos, pongamos un ejemplo mucho más sencillo, que esto es un amplificador, es un parlante. Este tiene 8 ohmios. No tiene, pongamos que este es 10 ohmios. Este tiene 10 ohmios. Este tiene 10 ohmios. Es un amplificador. Y este dice que es una relación 2:1. Esto es RL. ¿A qué es igual RL'? ¿Quién me dice? El que me dice tiene un punto extra. 10, 9, 8, 7. Al paralelo de la resistencia del parlante con la resistencia del emisor. Al paralelo. A ver, dícteme. En este ejemplo. Aquí está con números. Dícteme para ver si tiene sentido. Sería el paralelo RL, el cálculo de... O sea, RL en paralelo con RE. No, estos son bobinas, ¿no? Estos son bobinas. Yo quiero sacar aquí el RL en la carga. No, no es así. 5, 4, 3. Sería n al cuadrado sobre RL. N al cuadrado. Sobre RL. No, se equivocó en algo. 2, 1. Por poquito le atina. Esto es así, ¿no?
Cuando nosotros tenemos una señal con inductores, con transformadores, RL, la resistencia resultante, es igual a N1 sobre N2 al cuadrado por RL. En este ejemplo, 2 sobre 1 al cuadrado por 10. Esto es igual a 4 por 10. RL prima es igual a 40 ohmios. ¿Se entendió? Así es el cálculo. El número de bobinado que tenemos aquí, por eso me da la relación 2:1. Entonces tenemos 2 sobre 1 al cuadrado por RL. RL es 10 si este fuera una carga. ¿Cómo calculamos el RL que vamos a tener? Finalmente, ¿cómo me quedaría el circuito a mí? Si yo le hago el circuito aquí final, yo tengo esto. Si yo hiciera esto, el circuito aquí final. Ay, no sé graficar muy bien. Yo tengo aquí una resistencia de 40 ohmios. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? A medias, casi nada. Sí, Inge. Sí, Inge, sí. Sí, Inge. Inge, pero en el circuito no estaría diciendo cortocircuito en la entrada del transformador. ¿En cuál entrada del transformador? Aquí. Sí. Bueno, aquí tendríamos que ponerle a tierra, ¿no? Tendríamos que ponerle a tierra para que no se haga cortocircuito. Si aquí lo ponemos a tierra ya no habría. Es un ejemplo que les puse, si ideal, ¿no? Podríamos ponerlo a tierra. Si aquí pongo tierra ya no habría cortocircuito. No existiría el cortocircuito. No existiría porque si esto ponemos de aquí un transistor, podríamos poner una resistencia bien pequeñita aquí o podríamos poner aquí a tierra en la parte de aquí. ¿También? Ya vamos a hacer un ejemplo, tipo examen. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda. Vamos a hacer un ejercicio completo. Ay, miércoles. No puedo utilizar esto. Bueno, entonces aquí tenemos ya la potencia en PCC sacada para, adelantándonos un poquito. Tenemos la potencia en PCC. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos la potencia en PCC ya resolviendo eso, ¿no? Entonces ya sacamos la corriente. Sacamos que es 2pi ICM BCC, sacando lo que teníamos de aquí, reemplazando en cada uno de estos términos. De igual forma, tenemos, ya sacamos, este es el PCC, tenemos la potencia transferida en la carga, tenemos igual que es PCC al cuadrado sobre 2 por RL', ya sabemos por qué es RL', este de aquí. Entonces, ya podríamos calcular la eficiencia. Entonces, teniendo la eficiencia, podríamos tener que la eficiencia es del 78% para este circuito, ¿no es cierto? Teníamos que es del 78%. Es una eficiencia muy alta que tenemos en los circuitos push and pull. Aquí está toda la matemática si quieren resolver. Pero me adelanto un poquito porque quiero hacer el ejercicio que les podría tomar en el examen, ¿no es cierto? Ahí tenemos el tipo de la onda que vamos a tener a la salida. Solo vamos a tener una onda de un periodo en las rectas que tenemos, ¿no es cierto? Aquí están las fórmulas que pueden utilizarlas. Las potencias disipadas en la carga, lo que calculamos para el resistivo, para el inductivo en clase A, para el clase B y AB, el BC cuadrado sobre 2R, la potencia en la fuente, ¿no es cierto? El PCC, el 2pi por BCC al cuadrado sobre 2RL, aquí es lo que integramos, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos el rendimiento, para un clase A es del 25%, el clase A inductivo es del 50% y el clase
AB o B es del 78%. Entonces va aumentando la eficiencia. El clase C tiene casi el 100%. Vamos a hacer este ejercicio tipo examen. Entonces sí les pido que pongan atención. Puede ser que les ponga algo parecido en un examen. Entonces vamos a calcular este R1, este R1 de aquí, ¿no? Este es el primer valor que vamos a calcular. Tenemos este circuito, ¿no es cierto? Tenemos la entrada 1 a 1. Tenemos aquí la entrada 1 a 1. ¿Qué quiere decir si tenemos 1 a 1? ¿Quién me dice? Si tenemos una entrada 1 a 1. O sea, Inge, entra la misma señal y sale la misma señal. Correcto, ¿no es cierto? Yo aquí voy a tener la misma señal. Aquí y acá, ¿no es cierto? Tengo la misma señal. Tengo RL, tengo esta resistencia de 100 ohmios en paralelo. Viene aquí, aquí hay un error, aquí hay que poner tierra. Aquí hay un error. Aquí es tierra. Tenemos el voltaje de 12 voltios que alimenta esta parte de aquí. Y tenemos esta parte del capacitor Q1 que está trabajando con el Q2, ¿no? Aquí hay unas resistencias bien chiquitas de 1 ohmio, que casi siempre los circuitos los tienen 1 ohmio bien chiquitos, porque estos no pueden estar así. Y finalmente tenemos 2 a 1 sobre 8 ohmios, ¿no es cierto? Aquí tenemos la carga sobre los transistores. Entonces, conceptos que tenemos ahorita. Este es el ejemplo, este es el ejercicio. ¿Qué me pide calcular? El R1, la potencia L máxima, la potencia PCC. Ya con estos dos datos puedo calcular la eficiencia. Me está dando el beta. El beta me dice que aquí en los transistores cuando comienzan a conducir son en 0,6 voltios. Y me está dando el BCC en saturación, el BCQ, ¿cierto? Cuando ya entra en conducción, 1 voltio. ¿Se entendió el ejercicio? Lo que se pide para cambiar de lámina. Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es analizar lo que es en corriente continua. En corriente continua, los inductores es un cortocircuito. Aquí los inductores tenemos cortocircuito y los capacitores son un circuito abierto. Entonces, el circuito me queda esto cerrado y aquí me queda un circuito cerrado y aquí el inductor, el capacitor que tenía aquí es un circuito abierto. Entonces, fácil, ¿no? Yo voy a calcular la resistencia que tengo aquí. ¿Cómo calculo la resistencia? Fácil, un divisor de voltaje. Tengo el VCC por el voltaje en R1 más el voltaje en R2. Pero si solo tengo los valores de resistencia, ¿cómo calcularía? ¿No es cierto? Quiero calcular el voltaje en R2 para tener el R1. El voltaje en R2, ¿a qué es igual? Voltaje VCC por R2 sobre R1 más 100 ohmios de aquí, ¿no? Es un divisor de voltaje. Entonces tengo que aquí de dato tengo 12 voltios. Los 12 voltios por 100 dividido para R1 más 100. Aquí tendrían los dos porque es R2 sobre R1 más R2. Ese es un divisor de voltaje. ¿Sí saben lo que es un divisor de voltaje? ¿Se entendió esto? Sí. Ya. Además, ¿todos entendieron? Sí, Inge. Ya, por si acaso alguien no haya entendido. Además, tenemos que IC es igual a la corriente del colector es igual a la corriente del emisor, ¿no es cierto? La corriente que circula aquí. Pregunta, ¿esta corriente de aquí qué valor tiene en continua? En continua debería ser 0. 0, ¿no es cierto? Esto es 0. Entonces solo tenemos que es 0,6 voltios. Entonces, fácil. Ahora solo tenemos que calcular R1, ¿no es cierto? Ya de aquí, de esta formulita de aquí que calculamos, de esta formulita de aquí, el único dato que teníamos R1. Y ya hemos calculado cuánto es BR2. BR2 dice que es
R1 es igual a voltaje en la resistencia 2 por 100 dividido para 12 menos los 100 ohmios que tenemos aquí. La resistencia 1 me da 1900 ohmios. Fácil, se calculó. Hemos calculado el primer dato que nos piden. Calculemos R1. ¿Se entendió? Sí, Inge. ¿Todos entendieron? Sí. Sí. Ya. Y ahora viene lo que ya conocemos, ¿no? Ahora en la corriente alterna. ¿Qué pasa en la corriente alterna? Ya tenemos esto, ¿no? Aquí dividimos, tenemos dos fuentes. Aquí vamos a tener dos fuentes. Como es un transformador, tenemos dos fuentes. Aquí también hay un error. Aquí debe estar tierra en la mitad. Aquí hay un error en el gráfico. Aquí hay un error en el gráfico. Discúlpenme. Aquí hay un error en el gráfico. Si en un transformador que tiene esta forma, el de la mitad es tierra y este es tierra, y en corriente alterna, ¿qué pasa con el capacitor? Hace corto. Corto. ¿Qué tendríamos aquí? Una tierra. Tierra, ¿no? Es como tener un cable. Ajá. Se elimina todo esto. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Sí ven? Tenemos las dos fuentes y tenemos la parte de aquí. Se eliminó todo y tenemos los transistores. Otra cosa que ustedes deben saber. En la parte de aquí, cuando esté en positivo, solo va a operar este de aquí, ¿no es cierto? Cuando esté en la parte negativa, va a operar este de acá. Por eso se llama push and pull. Opera el uno y el otro está desactivado. Opera el uno y el otro está desactivado. Por eso se llama push and pull. Entonces, ¿Puede ser una redundancia, ingeniero? Claro, dígame. ¿Puede ser una redundancia? Más que redundancia, esta configuración es para aumentar la eficiencia del amplificador. Porque este tiene una eficiencia del 78%, esta configuración. Entonces, esta configuración tiene una eficiencia muy alta para amplificar. Amplifica solo medio periodo, más que sea por redundancia. Teníamos la señal así y yo la salida solo tengo la señal así, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la configuración, más que por redundancia, para poder tener una eficiencia más alta. No va a conducir los 360 grados, sino pi grados, ¿no es cierto? ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces tenemos que calcular primero el BCC. ¿A qué va a ser igual a BCC? Tenemos que es n cuadrado por RL por IC, ¿no es cierto? Tenemos que n cuadrado, porque tenemos esto de aquí. RL, sabemos que es 8 y tenemos la corriente que está aquí, ¿no es cierto? La corriente de aquí, IC. Más el voltaje que existe aquí de aquí. Tenemos, es como decir BCC o BCC es igual a BR, B en la carga más voltaje colector emisor, para que se entienda. Lo que nosotros queremos calcular es del voltaje colector emisor, entonces despejamos, ¿no? Tenemos el BCC menos n cuadrado por RL por IC. Cuando el BCC es igual a 0, IC era máximo, ¿se acuerdan, no? Nosotros teníamos, por eso es importante que ustedes como ingenieros se acuerden las gráficas. Teníamos las gráficas. ¿Es BCC o BCE, Inge? ¿En dónde? Es que aquí. dijo BCC igual a 0 y está BCE. BCE, así yo me equivoqué. ¿Se acuerdan que aquí tenía BCE? Y aquí tenía el IC, ¿no es cierto? Cuando el BCE es igual a 0,
¿Cuánto va a ser el IC? De la gráfica. El máximo valor. Dice máximo el valor. No es cierto, el que está aquí. Cuando este de aquí es 0, la corriente en cambio es la máxima. Entonces yo necesito calcular la corriente máxima. La corriente máxima, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje VCC menos el voltaje colector emisor sobre N cuadrado por RL más un ohmio, más el 1 ohmio de aquí, porque están en serie, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. De ahí nos dice que el voltaje el voltaje VC en el punto Q, porque tenemos que calcular en el punto Q, en el de saturación, es 1 voltio. Entonces tenemos que 12 menos 1 voltio es igual a 12 menos 1. Y abajo tenemos 4 por 8, que es RL, más el 1 ohmio de aquí. Tenemos que la corriente máxima es 33,33 miliamperios. Entonces, así es como calculamos el tema de la corriente máxima. ¿Por qué queremos calcular la corriente máxima? Porque ya sabemos la fórmula. La fórmula es IC máxima al cuadrado sobre 2. Entonces ya tenemos la corriente máxima. Multiplicamos por NR al cuadrado. Este NR al cuadrado sobre NR. Aquí ya podrían ustedes simplificar, ¿no es cierto? Aquí ustedes ya podrían simplificar. Esto es igual a RL prima. RL prima. Pico máximo. Y tenemos que la potencia es 1,77 vatios. El PCC, fórmula también, ya saben, el PCC es voltaje CCC por la corriente continua. Y también sabíamos de la fórmula que la corriente era 2 IC máxima sobre pi, de la integral que calculamos. Es 2 por 33,33 miliamperios. Y tenemos que esto es igual a 200,12 miliamperios. Finalmente, el PCC, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? El voltaje por la corriente. Tengo el voltaje y tengo la corriente y tengo 2,5 vatios. Y la eficiencia que me pide es PL sobre PCC por 100. Tenemos un porcentaje, una eficiencia del 74%. Como pueden ver, esto es igual a la teoría que dice, o parecido a la teoría de un 78%. Entonces, ese sería el ejercicio. Simple, ¿no? ¿Alguna pregunta? Inge, ahí el 1 ohmio en los diferentes circuitos siempre vamos a tener ese como referencia en 1 ohmio dentro de los Si yo no les pongo, transistores. si no les pongo, no habría un ohmio. Pero sí, en teoría debería haber un ohmio aquí. Y si no nos pones, asumimos que ese no hay. Que es 0, que no hay. Entonces aquí, en vez de sumar el 4 por 8, aquí sería, le quitan 1 ohmio, sería 0. Si yo no les pongo. Sí. Listo, Inge. Gracias. ¿Aló? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Qué sería el deber de esta semana, ingeniero? El deber de esta semana es, les voy a mostrar de una vez. El deber de esta semana tienen que, a ver, les voy a compartir. El deber de esta semana es un deber sumamente fácil. Bueno, primero el foro, ¿no? No se olviden, el foro es importante. El foro es para ayudarles. Hagan el foro, aprovechen el foro. Si no aprovechan el foro, ya es porque no mismo quieren pasar el semestre. El foro Desde hoy empezamos todo lo que es clases y deberes, ¿no es todo cierto? lo que es con mis reglas, ¿no? Desde hoy día. El foro del paralelo, ustedes son C&D, ya está abierto. ¿Qué les he mandado de foro? Un tema muy sencillo. Indique las características de los amplificadores A, B, B, C. Esto ya les indiqué, ¿no? Las características ustedes tienen que consultar D y el F. Y ahí les he puesto un documento en el material de apoyo. Facilito. Aquí les puse, o pueden consultar en internet,
Bueno, estos videos había puesto el anterior ingeniero, les he dejado unos videos, medios alajitas, medios didácticos, pero aquí les he puesto amplificadores de potencia. Ahí voy a compartir mejor mi pantalla. Aquí está toda la matemática que les expliqué. Y tenemos al final, tenemos lo que es el deber. ¿Sí están viendo el deber? Sí. Entonces, les he mandado 3 ejercicios. Porque me acuerdo que cuando alguna vez di circuitos eléctricos les mandé 30, casi me matan. Entonces a ustedes les mandé 3 mejor. Les mandé 3 ejercicios, facilitos, ¿no? Este primero es fórmulas. Este primero de aquí tienen que básicamente... No se puede ver. No se ve. Ahí sí. Ahí sí ven. Sí. Ahí sí se ve. Este de aquí es fórmulas. Un tipo A, facilito. Tipo B, aquí tienen que utilizar igual solo las fórmulas que les he dicho. Y aquí también, pero aquí sí tienen que pensar un poquito más por el tema de este diodo. Pero de ahí está facilito. 3 ejercicios que tienen que hacer para esta semana. 3 ejercicios. El que les puse ahorita es más complicado que los de aquí. Inge, una pregunta. ¿La diapositiva que nos mostró en la clase de ahorita está subida en la plataforma o si nos puede subir? No, yo siempre subo la clase. Antes de dar la clase yo ya subo. Ya está, déjenme ver. Ya está aquí, dice presentación clase amplificadores de radiofrecuencia. Hacen clic y se abre la presentación que les dio. Vamos a ver, Oscar Maldonado levantó la mano. Ingeniero, una consulta. Respecto al deber, como son ejercicios, ¿los podemos hacer en una hoja y subirlos como escaneado? Pueden hacerlo en una hoja, en Word, como ustedes, que sea legible, ¿no? Que yo entienda. Y puesto el enunciado. Pueden subirlo y que entienda qué hacen. Si no entiendo, no se escanea bien. Tendrán la nota pero que se merecen porque no entiendo. Pero si hacen en una hoja y está bien escaneado y yo leo y entiendo, no hay problema. En cuando sean ejercicios. Cuando ya sea un resumen técnico, el formato que les pasé a los presidentes del curso. Listo, ingeniero, muchas gracias. Inge, otra preguntita. Al final, me supongo que nosotros debemos presentar el portafolio estudiantil. ¿También debemos hacer los apuntes necesarios? Yo no pido el portafolio, solo le pido el portafolio estudiantil, le pido al estudiante que se queda a ver, voy a hablar realmente. Solo le pido el portafolio al que en el supletorio le falte menos de un punto para pasar. Ahí le pido el portafolio en digital. De ahí el resto no. Si en él se quedan al supletorio y le falta un punto, a él le pido el portafolio en digital. Para poder ayudar. Gracias. Si ya les falta más de un punto, ya tendrán que repetir. En el complementario. Bueno, vamos a ver rapidito el clase C, porque no tenemos ya mucho tiempo. El clase C, clase de amplificador elemento activo conduce en tiempo T1 a T2, vimos. Cada periodo, 2pi sobre la velocidad angular, de forma que el semiángulo de conducción definido es 2 teta sub 0, igual a la velocidad angular de T1 menos T2, sea inferior a pi medios, ¿no es cierto? De lo que les mostré, ¿se acuerdan el tema de aquí? Tenemos esta señal. Y solo vamos a tener esto de aquí.
Y finalmente la onda resultante va a ser algo así. Solo va a conducir esta parte de aquí, digamos, de la señal. Entonces tiene un T1 y un T2, para que se entienda. Este es un circuito común de un esquema similar al clase A, utilizando un sintonizador. Este sintonizador lo saben utilizar. El clase C lo sabe poner aquí, el sintonizador. El clase C lo pone aquí, el sintonizador, por el tema de los armónicos y manejar mejor los ángulos de conducción. Aquí tenemos, ¿por qué tiene el tema de la conducción? Porque va a entrar en conducción el amplificador. Hagamos de aquí que tengo espacio. Como pueden ver, este tiene una fuente de voltaje y tiene los 0,6 voltios. Entonces, ¿cuándo va a entrar a conducir aquí? Cuando entre, si tenemos la onda sinusoidal, algo así, ¿no es cierto? Vamos a tener los 6 voltios, tenemos el voltaje BBB y sobre esto vamos a tener los 0,7 voltios. Entonces, por eso es que tenemos algo así, ¿no? Tenemos otra onda, otra señal aquí. Y depende mucho también de esta resistencia de aquí. Entonces, es por eso que aquí podemos sacar los ángulos y hacer más eficiente el tema de la conducción. Porque tenemos esta RB y este voltaje, ¿no? Este voltaje y este voltaje de aquí me va a indicar cuándo vamos a tener el tema de la conducción del amplificador a la salida. Entonces tenemos aquí lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Tenemos el BBB, el de la fuente, y tenemos los 7 voltios. Entonces aquí tenemos los picos, ¿no? Van a conducir en esta señal de aquí. Si hacemos esto, conducen aquí. Y tenemos esta señal de aquí. Igual aquí. Igual aquí. Entonces ya tenemos una fracción de esa información. Entonces ahí podemos sacar los diferentes picos y eso serían multiplicados por el coseno de la frecuencia angular que se tenga en ese momento. Ahí pueden ver donde su valor de I sub 1, pueden ver cómo se tienen las diferentes fórmulas. Finalmente, ¿cómo vamos a tener la potencia? Vamos a tener la potencia en ICC, la que ya tenemos aquí, la que siempre utilizamos la fórmula, el ICQ por BCC. Y vamos a sacar las eficiencias de acuerdo a las fórmulas que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya sacamos las corrientes y las potencias. Aquí vamos de acuerdo a estas fórmulas. Y tenemos aquí el tema de el tema de la eficiencia para un amplificador clase C. Depende mucho del ángulo de conducción. Depende mucho este ángulo de conducción del voltaje, del BBB, de la resistencia que tenemos en esa resistencia que tenemos en serie. También el beta es constante. Y eso podríamos realizar un tema de sacar los voltajes picos y podemos tener esta relación. Esta es la fórmula para sacar. Este de aquí tiene aproximadamente una eficiencia del 99%. Este tipo de amplificadores. Como pueden ver, el clase A, el clase B y el clase C tiene llega ya casi al 100% de el nivel de eficiencia de este tipo de amplificadores. Son utilizados principalmente para FM y PM. Depende mucho cuando se supera la amplitud del voltaje BBB más 0,7 voltios o 0,6 voltios, comienza la conducción. Entonces de ahí comienza mucho el tema de los tetas, de los ángulos de conducción. Entonces, este tipo de amplificador se lo utiliza principalmente en lo que es señales FM y AM. Básicamente este amplificador tiene un circuito, vamos a decir, no es tan complicado el circuito, tenemos una resistencia, tenemos un BBB, tenemos el transistor, tenemos aquí el L, tenemos aquí está mal.
Tenemos aquí el C, un capacitor. Tenemos aquí la fuente de VCC. Tenemos aquí a tierra. Y tenemos un RL. Este es un circuito clase C. Muy sencillo, no es complicado. Más complicados son los clase B. Aquí tenemos un clase C, una LL. Tenemos aquí una corriente de IC. Tenemos aquí que calcular en este circuito la corriente. Calcular aquí el tema de la resistencia. El voltaje, este BBB me van a dar de dato. El RL me van a dar de dato. Y yo podría sacar el tema de las potencias CCC de acuerdo a estos ángulos. Entonces no sería muy complicado este circuito, el clase C. Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que avanzamos con las justas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Llanto, súplica. No, ingeniero. Ya, hagan el deber. Es por esta semana y esos 3 ejercicios muy simples. Son un ejercicio clase A y 2 ejercicios clase B. Hagan el tema del foro. Aprovechen haciendo el foro. Consulten los amplificadores clase D y clase F. ¿Cuáles son sus características? Y la comentan en el foro. Cumplan las condiciones que están en el foro. Cumplan el tema del deber. El deber sí suban en PDF, no en Word. Si hacen en Word, conviértanlo en una PDF y súbanlo. Pongan su nombre. Ahí están las indicaciones también en el tema del deber. Como es de ejercicios, no es con rúbrica, sino voy a ver cómo resolvieron y de acuerdo a lo que van resolviendo tendrán la nota. Listo, si no hay más preguntas, el día lunes o martes... Una pregunta, disculpe. Claro, dígame. Ya, no sé si ya les comentó, pero para que, bueno, por mi parte, para que pueda esta materia quedar consolidada en lo que es la parte del conocimiento, no sé si nos podría o me podría ayudar con la información de los temarios que se dieron en el primer bimestre para poderlos estudiar independientemente. ¿A qué información se refiere? A todos los temas que tuvimos que haber visto normalmente. Ya, pero que... Desde dónde consultar, desde dónde saber la parte de radiofrecuencia, de líneas de transmisión. De lo que yo vi, el ingeniero ya les había subido información, libros en inglés y había subido, creo que no he revisado realmente. Ustedes entenderán. Sí, yo tengo algunas materias también que preparar y recién estoy preparando esta materia. Claro, o algún libro. No es que yo ya lo venía dando, sino que también yo tengo que irla preparando para que ustedes la capten de una mejor manera. Entonces, yo prepararme 8 semanas para la siguiente y decirte, estudia esto, o darte las diapositivas, no, ni las tengo porque yo no daba esta materia. Entonces, recién la estoy realizando y sé que tienen vacíos. Lo que sí les ofrezco es subirles un libro de radiofrecuencia, que es muy bueno, para que de ahí puedan estudiar los temas. Eso sí les ofrezco, un libro de radiofrecuencia, desde cómo comienza la señal de onda, cómo leer una carta de Smith, cómo hacer el tema de líneas de calcular el tema de las impedancias. Entonces yo puedo subirles un libro para que ustedes ya consulten, pero preparar una presentación como ahorita. No, preparar no, ingeniero. No, me referí mal. O sea, eso justamente un libro. Eso sí no hay problema. Yo les puedo subir un libro donde van a aprender cómo leer la carta de Smith, el tema de los fasores, del tema de las líneas de las impedancias, etcétera. Todos esos temas que deberían haber sabido. No hay problema. Eso sí, yo les subo ahí ahí les mando un comentario en qué semana les subo y ahí quedaría el libro y ustedes pueden ya consultar de su parte, ¿no? No había problema. Pero sí, las presentaciones no me pidan. Ahí sí me matan. Bueno. Gracias, Inge. Listo. Entonces, si
Si no hay más preguntas, hasta ahí sería. Que tengan una buena noche y nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Una buena noche. Gracias, Inge.